Hola a todas y todos, es un gusto saludarles de nuevo desde el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales y seguimos con las actividades de nuestro curso Introducción a la Gobernanza de Datos. Kat, es un gusto saludarte. Me gustaría que nos dijeras un poco, pues, qué es lo que sucedió en la sesión anterior, qué es lo que vamos a ver probablemente hoy, y cómo vamos a hacer ese vínculo entre lo teórico y lo práctico. Hola, claro que sí. Pues la clase pasada vimos un poco sobre seguridad y privacidad de datos, vimos los principales conceptos y también vimos las principales amenazas de ciberseguridad. También vimos las leyes y entidades que protegen los datos aquí en México. Y por último, para como que concretar los conocimientos del curso, vimos los casos de éxito en Amazon y en Santander. Y pues el día de hoy vamos con algo súper interesante que vendría siendo un caso práctico. Vamos a realizar un EDA en RStudio, en donde podrán ver un poquito del tratamiento que se le tiene que hacer a los datos antes de otros procesos. Muy bien, pues te dejamos la palabra, Angie. Va a ser un gusto que tú seas quien nos guíe por este camino ya práctico y bueno, quedamos en tu voz. Muchas gracias. Bueno, primero vamos a empezar con un poquito de teoría, hablando del análisis EDA. Un EDA significa análisis exploratorio de datos. Es una técnica utilizada en el campo de la ciencia de datos para analizar conjuntos de datos y resumir sus características principales, generalmente utilizando métodos visuales y estadísticos. El objetivo principal del EDA es comprender la estructura de los datos, identificar patrones, detectar anomalías y formular hipótesis que puedan guiar a un análisis avanzado. El EDA nos proporciona una comprensión inicial del conjunto de datos y ayuda a determinar los enfoques analíticos posteriores. Este proceso ayuda a identificar qué datos son relevantes para los objetivos de la organización y cómo pueden ser utilizados de manera efectiva. Esta identificación de datos relevantes es esencial para establecer políticas y procedimientos dentro de la gobernanza de datos para garantizar la calidad y la integridad de los datos. ¿Cómo llevamos a cabo un EDA? Lo primero es comenzar a analizar los datos. Es importante comprender el problema que estamos tratando de resolver y tener claros los objetivos del análisis. Después vamos a recolectar todos los datos relevantes para el análisis. Esto puede implicar extraer datos de diversas fuentes, como bases de datos internas y externas. Después seguimos con la importación de los datos en la herramienta que vayamos a utilizar para el análisis y vamos a realizar una limpieza inicial para manejar los valores faltantes, datos duplicados, errores en el formato, etc. La exploración de datos descriptivos. Comenzamos explorando los datos de manera descriptiva para comprender su estructura, su distribución, resumen estadísticos y características generales. Esto nos lleva al análisis individual de las variables para comprender su significado y su impacto en el problema que se está tratando de resolver. Esto puede incluir análisis de frecuencia, conteo de valores únicos, medidas de tendencia central y de dispersión. Después vamos a buscar patrones interesantes en los datos y detectar posibles anomalías o valores atípicos que puedan requerir una atención especial de nuestra parte. Por ejemplo, ¿cómo podemos detectar un valor atípico que también llamamos outlier? Lo podemos detectar de manera visual con un diagrama de caja o de bigotes. Son aquellos puntos que se encuentran más allá de los bigotes. También se pueden detectar a través de la desviación estándar, que es una medida de dispersión que indica cuánto varían los valores de un conjunto de datos alrededor de la media. Cualquier punto que esté más allá de cierto número de desviaciones estándar desde la media se considera como un outlier. Una vez que se detecta el outlier, es importante investigar y comprender la causa de su aparición. Esto implica analizar los datos relacionados, consultar con expertos en el dominio y realizar cualquier investigación adicional necesaria para determinar por qué el outlier está presente en los datos. Después vamos a evaluar su impacto en el análisis. Esto implica considerar cómo la presencia del outlier afecta los resultados y las conclusiones, así como si su inclusión o exclusión tiene un efecto significativo en el resultado del análisis. Y después vamos a decidir cómo manejar el outlier. Esto implica corregirlo o eliminarlo, si se determina que el resultado de un error o una anomalía en los datos, o dejarlo intacto si se considera válido y relevante para el análisis.
El tratamiento también puede implicar técnicas de transformación de datos o el uso de modelos estadísticos o de aprendizaje automático robustos que sean menos sensibles a los outliers. Bien. Después vamos a explorar las relaciones que existen entre las variables para saber cómo afectan el problema en cuestión. Esto puede involucrar gráficos de dispersión, matrices de correlación, tablas de contingencia, etc. Y por último, el análisis exploratorio de datos es un proceso iterativo, es decir, que es posible que se necesiten repetir algunos pasos, ajustar el enfoque o explorar nuevas preguntas a medida que se profundizan los datos. Y bien, para nuestro caso práctico, nosotros vamos a utilizar RStudio. También se puede utilizar otros programas como Python o Excel, aunque en Excel no es muy nada recomendable, porque tiene tiene un limitante en la cantidad de datos que se pueden cargar. Para descargar R, podemos acceder a través del siguiente link. Y para descargar RStudio es necesario que tengamos instalado primero R y podemos descargarlo también a través de este link. La diferencia es que RStudio es más amigable a la vista y es más fácil acceder a la información. Y bueno, vamos a continuar con el caso práctico con esta cata. Muchas gracias, Angie, por la introducción. Pues sí, vamos a ver el caso práctico el día de hoy. Nosotros estaríamos usando RStudio. Sin embargo, deben saber que hay muchos otros softwares con los que pueden manejar datos, grandes cantidades de datos. Por ejemplo, Python, SQL, ClickSense, incluso TableauPrep. Y como mencionaba Angie, Excel no es recomendable porque Excel, cabe recalcar que es una hoja de cálculo, no es un software de procesamiento de datos, y por lo mismo su capacidad es mucho menor a otros softwares que nos ayudarían muchísimo más. Entonces, pues dejando esto claro, vamos a comenzar con el caso práctico de RStudio. Realmente no necesitan tener grandes conocimientos en R, les voy a ir explicando cada parte del código y cualquier duda nos la pueden dejar en comentarios o pueden mandarnos un correo y las estaremos atendiendo sin problema. Y pues para comenzar, esta es la interfaz que ustedes van a ver una vez que abran su RStudio, ya descargándolo como Angie nos indicó, y vamos a empezar cargando los datos. El día de hoy vamos a trabajar con una base de datos llamado Employees, que es una base de datos que encontramos del Hackathon 2020. Recuerden que justamente veíamos en nuestras clases pasadas que es muy importante tener datos verídicos y que sean, a los que tengamos permiso de acceder. No podemos tomar cualquier dato. De hecho, les recomendamos la página Kaggle si quieren empezar a practicar con casos de limpieza de datos o de ciencia de datos incluso. En esa página tienen bases de datos a las que ustedes pueden acceder y pueden usar sin problemas de copyright. Entonces, siempre consideren eso, es muy importante. Y bueno, ya empezando, vamos a cargar nuestros datos importando el dataset. Lo primero que nos va a mostrar R es una pequeña vista de el layout de la información. El layout es como la estructura que tiene la información. En este caso es un CSV que está delimitado por comas. Si pueden ver, ya tiene como que todo esto por default. Sin embargo, ustedes pueden cambiarlo sin problema en caso de que sea necesario. Y también tiene el tipo de dato que estamos manejando. Por ejemplo, en género tenemos que es una característica, se refiere a que es pues una columna que es una variable categórica. Sin embargo, podemos cambiarlo. Esto todo lo saca por default, pero siempre podemos modificarlo a como nos quede mejor. Y pues en esta parte nada más vamos a importarlo. Y en la parte de aquí arriba tenemos una vista de la base de datos y tenemos un pequeño resumen de las medidas de los datos que estamos manejando el día de hoy. Podemos ver que tenemos en primer lugar el número de empleado de las personas, tenemos su género, su edad, su nivel educativo y pues tenemos otras cuantas columnas que nos dan un poco más de descripción sobre las personas.
Esta base de datos trata sobre el nivel de deserción en los empleados de una empresa. Entonces también tenemos el attraction rate, que es como el, el porcentaje de deserción. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con la información siempre. Tenemos que identificar columnas que, por ejemplo, no entendemos. En este caso tenemos una que es compensación y beneficios, cuyos campos están un poco extraños y en este caso, específicamente en este caso, no tenemos alguien que nos pueda describir qué significa cada campo. Entonces, no tiene sentido que lo guardemos en nuestra base de datos. En otros casos, es importante que ya sea que pregunten a los dueños de los datos o incluso algunas veces los datos vienen con las descripciones de cada columna. Pero si ven que pues no, simplemente no pueden entenderla y no tienen relevancia para su análisis, la vamos a eliminar. Y eso se hace en el código de aquí abajo. Aquí vamos a crear una nueva tabla que se llama Employees Clean y posteriormente lo que le estamos diciendo a R es que va a eliminar la columna de compensación y beneficios. Y luego le estamos pidiendo que nos muestre lo que sería la tabla Employees Clean. Entonces, si se dan cuenta, Employees todavía existe, pero con la que vamos a trabajar es Employees Clean, porque esta ya no tiene el campo, la variable que no estaríamos ocupando. Y aquí tenemos ya como los dos. Pueden eliminar la primera, sin embargo, en algunos casos se recomienda dejarla en caso de que en algún momento la necesiten. Y si se dan cuenta, ya no tenemos la columna de compensación y beneficios. Y bueno, ese sería como el primer paso, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos nuestra información limpia, vamos a proceder a analizar nuestra información. Lo primero que tenemos que analizar para familiarizarnos más con las variables son los valores únicos. Necesitamos sacar los valores únicos en una tabla para poder ver los valores únicos que contiene cada una de las variables con las que estamos manejando. Ok, entonces, listo. Si se dan cuenta, por ejemplo, podemos ver que género sí incluye 2 valores únicos. Aquí, por ejemplo, sería muy extraño que género tuviera 3 valores únicos porque sabemos que por lo general está femenino y masculino. En caso de que fueran 3, posiblemente tiene otros y tendríamos que revisar cuáles. Eso se tendría que considerar en el análisis. También tenemos que edad, tenemos 48 valores diferentes. En ciudad tenemos 5. Tiempo de servicio, nivel educativo también tenemos 5. Esto, por ejemplo, nos indica que es como un ranking y tú seleccionas del 1 al 5. No tiene más valores. También tenemos un total de 7,000 valores únicos en empleados. Estamos manejando 7,000 empleados en esta base de datos. Y pues esto nos ayuda un poquito a familiarizarnos un poco más con la información. Y posterior tenemos que ver cuántos nulos tenemos en la información. Aquí podemos ver rápidamente que en edad ya tenemos un nulo en esta parte de aquí. Vamos a ver cómo tratar los nulos, pero para empezar tenemos que ver cuántos nulos tenemos. Primero vamos a hacer una tabla que se llame nulos y vamos a seleccionar las columnas y las columnas utilizando Employers Clean, que recuerden es la tabla que anteriormente le habíamos eliminado una columna y vamos a contar los nulos. Y luego le pedimos a R que nos lo muestre en esta parte de aquí abajo. Y bueno, podemos ver que Employees ID no tiene ningún nulo, eso es bueno. Género tampoco tiene ningún nulo, pero por ejemplo en edad tenemos 412 nulos. Tenemos también 144 nulos en Time of Service. Tenemos en Work-Life Balance 11 nulos y en Pay Scale 9. Aquí no son demasiados,
Generalmente las personas creen que lo mejor que hay que hacer cuando hay nulos es simplemente eliminar los datos, pero eso no siempre es lo mejor. ¿Por qué? Porque nos puede causar problemas al momento de analizar o procesar la información y puede causar outliers. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando encontramos los nulos es a lo mejor preguntar. Muchas veces son datos que se fueron o que no se pudieron capturar, algunas veces se pueden corregir, pero cuando no podemos preguntar o simplemente no se pueden corregir, la forma correcta de manejar los nulos es la siguiente. Cuando los datos de la columna son flotantes, se recomienda llenarlos con la media. Cuando son enteros, se recomienda llenarlos con la mediana, y cuando son categóricos, se recomienda llenarlos con la moda. Entonces, de esta forma vamos a comenzar a tratar los nulos. Y, por ejemplo, tenemos que en edad son enteros. Y vamos a tratar la columna rellenándolo con la mediana. Y bueno, aquí vamos a generar una variable que se llama mediana age y vamos a sacar la mediana de toda la información de edad para rellenar todos los que tengan nulos. Y esta va a ser una nueva columna que se está agregando. No, de hecho se está incluyendo dentro de la columna de age, si se dan cuenta. Y luego vamos a rellenar listo. Vamos a rellenar los valores nulos en la columna A. Ya tenemos la variable de mediana age y luego en employers clean age, aquí lo que hacemos con el signo de pesos es seleccionar la columna de nuestro data frame, que es employers clean. Y aquí estamos utilizando un if-else que seguramente han utilizado o han llegado a utilizar en algún otro software, que es si esto pasa, entonces esto, y si no, entonces aquello, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dice es que si es nulo, entonces, si es nulo el campo de edad en nuestro data frame de Employers Clean, entonces se va a llenar con la mediana age. Y si no, se va a llenar con Employers Clean. Normal. Entonces, por ejemplo, aquí lo que sería es, si este es nulo, se va a llenar con la mediana, y aquí, por ejemplo, si no es nulo, se va a llenar con este mismo número que ya tiene. Y ya está. Si ven, pues desapareció nuestro nulo. Y ahora vamos a hacer algo muy similar con la columna de Time of Service, que justo veíamos que también tiene nulos. Time of Service también es entera, entonces haríamos algo muy similar a con la edad. Okay. Entonces, aquí creamos otra vez la medida que se llama Time of Service, mediana, y sacamos la mediana de la columna de employers, de nuestro data frame Employers Clean, Time of Service, y cuando sea cuando sea nulo, nos va a decir ya se creó la medida, y nuevamente, como en la parte de arriba, lo que tenemos que hacer es rellenarlo con un if. La sintaxis es muy similar, solamente cambian las medidas porque cambia el nombre. Y listo, ya se rellenaron esa parte, y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo pero con PyScale. Y como podemos ver aquí, ¿dónde está? PyScale, si podemos ver acá en la parte de arriba, tenemos 11, pero sabemos que es una variable categórica. Entonces esta no se puede rellenar como los anteriores. En este caso lo que vamos a hacer es rellenarlo con la moda. Aquí para hacer la moda es diferente a como lo hicimos anteriormente. Tenemos que crear primero una variable que se llame moda, en donde lo que estamos haciendo es que encontramos los elementos únicos del vector y luego encontramos la frecuencia de cada elemento
Y por último, devuelve el elemento único que ocurre con mayor frecuencia. Y de esta forma se saca la moda con esta línea de código. Y una vez que ya tenemos esa variable declarada, lo que vamos a hacer es generar otra que se llame moda PS por PayScale. Y vamos a sacar la moda de la columna que se llama PayScale en nuestro data frame Employers Clean. Ya está creada y procedemos a hacer algo muy similar a la parte de arriba, que es que con un if vamos a rellenar los valores nulos con la moda que calculamos en la parte de aquí arriba. Y listo. Pues ya lo último que queda en esta parte sería hacer lo mismo, pero con work-life balance. Entonces, en esta parte ya no tenemos que volver a declarar la moda porque esta ya se declaró y como no estamos usando como tal ninguna columna en específico, esta nos sirve para calcular la moda en las otras columnas. Entonces la vamos a utilizar para calcularla en work-life balance. Entonces creamos nuestra variable que se llame moda work-life balance, igual que la parte de arriba, y hacemos lo mismo. Sacamos la moda de esta columna dentro de este data frame. Listo. Y lo que sigue es rellenarlo con el if. Entonces, ya está. Aquí por fin tenemos nuestro data frame listo y limpio de nulos. Podemos verlo nuevamente sacando la información que sacamos anteriormente, en donde contaba los nulos de cada una de las categorías, y podemos ver que ya aparece en ceros todos. Como les decía, tienen que ver cómo se tienen que tratar los nulos, porque incluso he tenido casos en donde los nulos los tenemos que manejar, o sea, los nulos nos indican cosas. Entonces, todo esto va a depender de su información y de lo que buscan, a lo que buscan llegar con ella. Entonces, pues en caso de que tengan que eliminarlos, los pueden eliminar. En caso de que tengan que mantenerlos, pueden rellenarlos o simplemente pueden mantenerlos como nulos o manejarlos como algún otro valor. Y listo, esa sería como la primera parte. Ahora hay que analizar la información de cada una de las columnas ahora que ya está limpia de nulos. Y vamos a comenzar viendo las correlaciones. Primero tenemos que instalar dos paqueterías, que es, no, nada más una. Vamos a utilizar ChordPlot por ahora. Primero la instalamos con esta línea de código, se instala de esta forma, y luego la llamamos a nuestro libro. Y nos va a aparecer esto, y la empieza a descargar R de forma automática. Solo tenemos que esperar unos segundos en los que se descarga, y listo, ya está descargado. Ahora, vamos a elegir las variables con las que vamos a trabajar. Esto lo vamos a hacer porque para que podamos trabajar con todas las variables en correlación, necesitamos convertir todas las variables categóricas en variables numéricas. Esto lleva todo un proceso, podemos usar What-How encoding o otros procesos para convertir las variables. Sin embargo, en este caso no lo vamos a hacer porque nos llevaría mucho tiempo y llevaría muchísima teoría más para que pudieran entender el proceso. Pero, pues vamos a seleccionar unas columnas que en este caso serían las siguientes. Son casi todas, de hecho. Bueno, vamos a tener una variable que se llame columnas seleccionadas y vamos a utilizar nuestro Employers Clean. Y aquí de esta forma seleccionamos las columnas que estaríamos utilizando dentro de esta variable. Vamos a usar Attraction Rate, Time of Service, Work-Life Balance, Travel Rate, Age, Education Level, Time Since Promotion, Growth Rate, Post Level y Pay Scale. Y bueno, ahí ya declaramos que estas columnas están seleccionadas dentro de esa variable y vamos a proceder a hacer una matriz de correlación. Le damos el nombre, que en este caso se llama matriz core, y solamente sacamos la correlación de las columnas seleccionadas, que vendrían siendo las que declaramos aquí arriba.
Esto ya se puede hacer porque ya descargamos la librería y ya la instalamos. Pero si no la tienen, esto no les va a correr. Listo. Y ahora llamamos a la matriz de correlación. Aquí está nuestra matriz de correlación, si la pueden ver. Obviamente esto no es como muy agradable a la vista. Entonces lo que tenemos que hacer es visualizarla. Y a partir de este código nosotros podemos imprimir lo que vemos en la parte derecha, que vendría siendo la matriz de correlación. En este caso, no todas las variables tienen correlación entre ellas. Esto va a variar dependiendo del dataset que estén utilizando, pero podemos ver aquí, por ejemplo, de forma rápida, que age y time of service tienen una correlación alta, lo mismo el lado contrario. Y lo que es importante es que siempre les tiene que salir la línea de esta forma con sus variables, porque pues es variable con su mismo, contra la misma variable, attrition rate contra attrition rate. Y bueno, posteriormente lo que vamos a hacer es vamos a ver un poco de la estadística descriptiva por columnas. Esto es muy importante para familiarizarnos aún más con la información. Y lo que vamos a hacer es sacar el summary de Employers Clean, que recuerden es el dataset que estamos utilizando. Nos va a arrojar una vista como esta. ¿Listo? Donde nos da pues las principales características estadísticas de cada una de las variables. Tenemos, por ejemplo, los mínimos y los máximos, la mediana y la media. Y pues a partir de aquí, con una vista rápida, podemos medio identificar outliers. Por ejemplo, tenemos que attrition rate tiene una mínima de 0 y una máxima de 0.99. La máxima está muy alta considerando que su mediana es de 0.14 y su media es de 18. Entonces, podemos intuir que ahí aún hay un outlier. Entonces, lo que vamos a hacer es visualizarlo. O sea, ya tenemos identificado que es posible que exista. Entonces, necesitamos visualizarlo con, en este caso, vamos a utilizar una box plot. Y bueno, lo mismo, ¿no? Le decimos a R que vamos a hacer una box plot de del data frame Employees Attract Clean y vamos a utilizar la columna Attraction Rate y le vamos a poner de texto tasa de deserción porque ese es el nombre de la columna pues en español. Y como vemos, realmente existen varios outliers dentro de esta misma dentro de esta misma columna. Y todos estos outliers que podemos ver en esta parte de aquí nos causan problemas. Entonces, tenemos que tratar los outliers. Vamos a ver un ejemplo de cómo debería verse sin esos outliers la gráfica. Aquí vamos a usar, tenemos que growth rate es bastante estable. Tenemos una mínima de 20 y una máxima de 74. Y nuestra mediana y nuestro promedio es de 47. Entonces vamos a intentar graficarla para ver qué tal se ve. Hacemos algo similar a lo de arriba, nada más pues cambiamos clara la categoría, la columna y cambiamos el nombre. Listo. Como pueden ver en esta parte de aquí no tenemos outliers. La gráfica se ve mucho más estable. Y pues podemos ver que hay una diferencia gigante con attraction rate. Y bueno, les comento, para manejar outliers hay muchas cosas que hacer, como por ejemplo lo que nos comentaba Angie. Podemos preguntar al dueño de los datos por qué está sucediendo este outlier. Muchas veces se puede utilizar, muchas veces no. Muchas veces lo único que nos va a causar es ruido al momento de analizar la información y procesarla. Por ejemplo, cuando estamos en aprendizaje automático o machine learning, los outliers nos pueden causar errores al momento de entrenar nuestras máquinas. Por eso muchas veces se tendría que eliminar
o otras veces se podría normalizar. Entonces, bueno, eso ya sería como muchísima más teoría. Hasta ahorita nada más vamos a ver como estos principales ejercicios de el análisis exploratorio de datos. A partir de esto, lo que ustedes tienen es una base de cómo familiarizarse con los datos, cómo tratar datos nulos, un poquito de cómo tratar los outliers y cómo visualizar ciertas cosas que les pueden ayudar a darse una idea de cómo está la información con la que están trabajando. Recuerden que esto es como, más que nada, es un primer paso a lo que tiene que hacer un analista, un científico de datos, un ingeniero de datos, porque a partir de esto comienzas a construir tus modelos o sí, comienzas a construir tus modelos o a entrenar tus máquinas para sacar conclusiones y sacar análisis. Entonces, todos estos procesos se tienen que iterar cuantas veces sean necesarias hasta que la información quede lo más limpia posible. Y pues creo que sería todo por el caso práctico del día de hoy. Muchas gracias, Kat, por esta explicación. Muy interesante esto que nos has dicho, sobre todo por la cuestión práctica. Y qué mejor hacerlo desde un software de acceso libre como lo es R. Pongan mucha atención a la parte en la que Angie nos explica cómo es, digamos que lo tenemos que descargar, instalar. Y bueno, todos estos procesos nos llevan a algo. ¿A qué nos llevaron, Angie, precisamente? Y dinos qué sigue después de este caso práctico. Bueno, lo que hoy aprendimos es qué es un análisis EDA y cómo podemos aplicarlo en R a través de comandos básicos. Después de esto, vamos a publicar un Google Forms donde pueden responder un examen para obtener un certificado de este curso. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Les deseamos mucho éxito en el examen y cualquier situación escríbanos al correo del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales o uni-nsj@unam.mx y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hay que cortar esa parte, por favor. Voy a seguir.